Hoy vamos a abordar un tema que, de algún modo, atraviesa la vida de todas las personas, aunque no siempre seamos conscientes de ello. El deseo, y más concretamente, el poder que el deseo y la sexualidad ejercen en nuestro inconsciente. ¿Alguna vez se ha detenido a reflexionar hasta qué punto sus deseos influyen en sus decisiones, en sus relaciones, en su forma de verse a sí mismo y de percibir a los demás? ¿Es posible que lo que denominamos amor, pasión o atracción sea simplemente una cuestión biológica? ¿O será que hay algo más profundo ocurriendo en las capas invisibles de la mente? Carl Gustav Jung, una de las figuras más relevantes de la psicología analítica, sostenía que la sexualidad no era únicamente una función corporal. Para él, era ante todo simbólica, un lenguaje del inconsciente, una fuerza arquetípica que contiene significados, heridas, fantasías, y que moldea nuestra manera de vivir, de amar y de encontrar sentido a la existencia. Y de eso trata precisamente nuestra reflexión de hoy. Pero no se alarme. Este vídeo no pretende tratar la sexualidad desde el enfoque habitual que se suele ver por ahí. No estamos aquí para hablar de lo que está bien o mal, de lo bello o lo feo. Nos proponemos observar la sexualidad como una energía psíquica, una potencia interna que, cuando se comprende adecuadamente, puede transformarse en creatividad, en libertad, en conciencia, incluso en espiritualidad. Cuando hablamos de sexo, la mayoría de las personas tiende a pensar en algo físico, instintivo, relacionado con el placer o la reproducción. Sin embargo, para Jung, la sexualidad va mucho más allá. Es una fuerza que, si bien nace en el cuerpo, adquiere un significado mucho más profundo cuando se la contempla desde la perspectiva del inconsciente. Jung veía la sexualidad como una energía arquetípica, es decir, no se trata únicamente de una necesidad biológica, sino de un símbolo universal, presente en todas las culturas, en los mitos, en las religiones y en los relatos que componen la historia de la humanidad. Es como si el deseo fuese un idioma que el inconsciente emplea para manifestarse, y que se disfraza en nuestras fantasías, en nuestros sueños, en nuestras búsquedas, incluso en nuestras angustias. Esta energía, cuando no se comprende o se reprime, puede volverse caótica, generar compulsiones, conflictos, adicciones o frustraciones. Pero cuando uno comienza a observarla con mayor conciencia, puede canalizarla hacia algo mucho más profundo que el simple placer momentáneo. Puede convertirse en arte, en intuición, en sanación. Esto es así porque, en el fondo, el deseo está vinculado con el movimiento del alma. Es esa fuerza que nos impulsa a avanzar, a buscar, a conectar, a crear, a transformar. Nos invita a vivir con intensidad y, al mismo tiempo, nos confronta con nuestras sombras, nuestros temores y nuestras inseguridades. Jung creía que esta fuerza sexual es, en realidad, una manifestación de lo que él llamaba la libido, pero no en el sentido freudiano, meramente sexual. Para Jung, la libido es una energía vital más amplia, que puede expresarse de múltiples formas: deseo por una persona, por una idea, por un propósito o por una transformación. Y lo más fascinante es que esta energía puede ser transformada. Puede cambiar de dirección, de forma, de intensidad. Cuando se reprime, no desaparece, simplemente se oculta, se disfraza. Pero cuando se la acoge, se la escucha, se la comprende, se integra. Y es entonces cuando la sexualidad deja de ser un simple impulso para convertirse en una herramienta de desarrollo personal. Es como si el deseo no nos llevara solamente hacia afuera, hacia el otro o hacia la experiencia, sino también hacia adentro, hacia un espacio donde podemos encontrarnos verdaderamente con nosotros mismos. Un lugar donde el deseo se convierte en puente y no en prisión. Ahora bien, para comprender aún mejor cómo actúa esta energía sexual dentro de nosotros, es necesario abordar dos conceptos fundamentales de la psicología junguiana: el ánima y el ánimus. Estos dos términos representan lo femenino y lo masculino, pero no en el sentido externo de género o comportamiento social. Jung sostenía que todos llevamos dentro de nuestra psique una imagen del opuesto. Es decir, dentro de cada hombre existe una mujer interior, el ánima, y dentro de cada mujer, un hombre interior, el ánimus. Estas imágenes no son simples personajes internos. Son arquetipos, formas simbólicas que influyen profundamente en la manera en que nos relacionamos con los demás y con nosotros mismos.
son proyecciones del inconsciente que moldean nuestros sentimientos, nuestras idealizaciones, nuestros juicios, incluso nuestras elecciones afectivas. Piénselo bien. ¿Cuántas veces se ha sentido intensamente atraído por alguien que, racionalmente, no tenía mucho sentido? ¿O cuántas veces ha idealizado a una persona de forma casi mágica, depositando en ella todas las cualidades que deseaba, como si se tratase de la mitad que le faltaba? Lo que ocurre en estos casos es una proyección de su ánima o de su ánimus. No está viendo al otro tal y como realmente es, sino que está observando una parte de sí mismo que permanece oculta, inconsciente, y que se manifiesta a través del deseo. Es como si el inconsciente utilizara al otro como un espejo para mostrarle aquello que necesita integrar dentro de sí. Por eso, Jung afirmaba que el amor, en muchas ocasiones, es en realidad un encuentro con el propio inconsciente. Y si no somos capaces de reconocer esta dinámica, acabamos envueltos en relaciones confusas, excesivamente idealizadas o incluso destructivas. Porque, en el fondo, estamos intentando hallar en el exterior algo que, en verdad, nos falta en el interior. El ánima en el hombre representa el contacto con el mundo emocional, con la sensibilidad, la intuición y la receptividad. Cuando está integrada, el hombre puede acceder a estas cualidades sin temor ni vergüenza. Pero cuando está reprimida o distorsionada, se manifiesta en forma de proyecciones. La mujer idealizada, la musa inalcanzable o incluso la femme fatale que seduce y luego destruye. El animus, en la mujer, es la imagen del principio masculino interior. Representa la razón, la acción, la firmeza, la dirección. Cuando está bien integrado, aporta fuerza, estructura y claridad. Pero si no está bien resuelto, puede manifestarse como una voz crítica interna, rigidez, exceso de racionalismo, o la imagen del hombre idealizado, fuerte, protector, salvador, una figura que muchas veces no existe más que en la imaginación. Estos arquetipos actúan de manera constante en nuestro inconsciente. Influyen en cómo nos sentimos atraídos por alguien, en lo que esperamos del amor, e incluso en lo que proyectamos dentro de una relación. Y lo que Jung nos invita a hacer es dejar de buscar fuera aquello que falta dentro, y comenzar un proceso de integración. Observar esas imágenes internas con atención, comprender lo que están intentando comunicarnos, y permitir que lo femenino y lo masculino en nosotros puedan dialogar, cooperar y equilibrarse. Porque, al fin y al cabo, el verdadero encuentro siempre es con uno mismo. Aquí entra una de las ideas más provocadoras de Jung. Muchas veces, cuando nos enamoramos, no estamos amando al otro verdaderamente. Estamos amando un reflejo, un espejo, una parte de nosotros que ha sido proyectada en esa persona. Puede parecer extraño al principio, pero reflexione. ¿Cuántas veces ha conocido a alguien y ha sentido una conexión tan intensa que parecía que se trataba de un alma gemela? Como si esa persona le completara de una forma inexplicable. Para Jung, en muchos casos, eso no es otra cosa que el ánima o el animus actuando con fuerza. Es el inconsciente utilizando al otro para revelar algo que aún está escondido en nuestro interior. Estas proyecciones no son simples ilusiones ingenuas. En realidad, cumplen una función. El inconsciente las genera como una forma de señalar lo que necesita ser reconocido, acogido e integrado. Por ejemplo, si un hombre proyecta el ánima en una mujer, es posible que esté intentando reconectar con su propia sensibilidad, con su dimensión emocional, o con una parte creativa que había sido olvidada. Si una mujer proyecta el animus en un hombre, tal vez esté buscando fuerza, dirección, estructura, pero no en el otro, sino dentro de sí misma. El problema surge cuando no somos conscientes de esta dinámica. Entonces comenzamos a exigir del otro algo que jamás prometió ser. Idealizamos, esperamos perfección, y sufrimos por expectativas que no podrán cumplirse. Y así, el amor se transforma en confusión, frustración e incluso dolor. ¿Cuántas veces ha escuchado, o vivido, aquella historia en la que una relación comienza de forma mágica, intensa, maravillosa, y con el tiempo se convierte en un caos emocional? En el lenguaje junguiano, esto ocurre porque la proyección se ha roto. La imagen idealizada empieza a desmoronarse, y comenzamos a ver al otro tal y como es, humano, imperfecto, distinto del sueño. Pero atención, esto no es negativo, forma parte del proceso.
Jung afirmaba que el objetivo de la proyección es precisamente ser disuelta, porque es en ese momento cuando tenemos la oportunidad de retirar esa imagen del otro y reintegrarla dentro de nosotros mismos. Es ahí cuando el amor deja de ser ilusión y se convierte en algo auténtico, cuando dejamos de exigir que el otro nos complete y comenzamos a completarnos por nosotros mismos, cuando comprendemos que el otro puede ser un compañero de camino, pero no nuestro salvador, ni nuestro espejo ideal, ni la pieza que falta en nuestro rompecabezas. Este tipo de amor más consciente nace cuando uno se atreve a mirar al espejo y decide seguir su camino con sus propios pies. Es en ese punto donde el deseo deja de ser carencia y se convierte en potencia. Y es justamente ahí donde comenzamos a ver la sexualidad con una nueva mirada. Para Jung, el sexo no es únicamente una experiencia del cuerpo. Es un portal hacia algo más grande. Algo que, si tenemos el coraje de atravesar, puede llevarnos a un nivel de conciencia mucho más profundo. Jung denominaba a este proceso individuación, el camino para convertirse en quien uno realmente es, integrando todas las partes de la psique, incluso aquellas que ocultamos, rechazamos o proyectamos en los demás. La energía sexual, cuando no se reprime ni se vive de forma inconsciente, se transforma. Se convierte en combustible. Se transforma en voluntad de crear, de buscar sentido, de transformar. Transforma tu dolor en arte, tu vacío en conexión, tu confusión en claridad. Por eso, en muchas tradiciones antiguas, el sexo era considerado algo sagrado. No por una cuestión de pureza moral, sino porque se entendía como una fuerza poderosa ligada a la vida, a la creación, a la trascendencia. Jung recuperaba esta visión más simbólica de la sexualidad. Comprendía que, cuando nos conectamos con el deseo de manera consciente, este puede convertirse en un verdadero despertar. No en vano hablaba del arquetipo del héroe sexual. Y este héroe no es el conquistador ni el seductor. Es aquel que se atreve a atravesar su propio deseo, que enfrenta sus sombras, que reconoce sus proyecciones y regresa a sí mismo más completo. Es quien no huye del fuego, sino que aprende a caminar dentro de él sin quemarse. Claro, esto no es sencillo. Vivimos en una cultura que o bien exagera el sexo hasta volverlo mercancía o lo esconde tras tabúes, culpa y represión. El deseo es muchas veces reducido a un placer superficial, o cargado de miedo y vergüenza. Pero Jung propone un camino diferente, el de la integración. El de mirar al deseo sin miedo, sin culpa, sin idealizaciones. Se trata de comprender que el deseo, sí, puede derribarte, pero también puede elevarte. Puede esclavizarte, pero también tiene el poder de liberarte. Todo depende de la conciencia que pongas sobre él. Cuando comienzas a entender lo que realmente estás buscando detrás de cada atracción, de cada carencia, de cada fantasía, emerge una nueva relación con la sexualidad, más libre, más honesta, más transformadora. Es entonces cuando el deseo deja de ser solo un instinto y se convierte en un camino espiritual. Pero para llegar a este nivel de conciencia, hay un paso que muchos evitan: el encuentro con la sombra. Para Jung, la sombra es todo aquello que rechazamos de nosotros mismos, todo lo que fue reprimido, ocultado, negado, ya sea porque la sociedad lo condenaba, porque la familia lo juzgaba, o porque nosotros mismos no sabíamos cómo lidiar con ello. Y la sexualidad, muy a menudo, es una de las partes más escondidas en esa sombra. Desde muy temprano, muchos aprenden que sentir deseo es algo feo, pecaminoso, peligroso. Así que esos sentimientos se empujan hacia las profundidades del inconsciente. Pero no desaparecen. Regresan en forma de culpa, de vergüenza, de miedo, de relaciones caóticas, de comportamientos que ni siquiera comprendemos. Jung decía: lo que no aceptas te domina. Lo que aceptas te transforma. Así que, cuando empezamos a mirar de frente nuestra sombra sexual, todo eso que fue escondido, distorsionado, sofocado, comenzamos poco a poco a retomar el control sobre nuestra propia energía. No es un proceso cómodo. A veces es incluso doloroso, pero es profundamente liberador. Y no se trata de actuar por impulso ni de hacer lo que uno quiera sin filtros. No es eso. Se trata de aprender a escuchar lo que ese impulso quiere decirnos. Porque el deseo también comunica. El deseo revela. El deseo apunta hacia algo que necesita ser visto,
reconocido, comprendido, algo que muchas veces ni sabíamos que estaba en nuestro interior. En esta inmersión en el inconsciente, comenzamos a darnos cuenta de que los deseos más intensos, más contradictorios, incluso los más prohibidos, pueden contener mensajes importantes sobre nuestras heridas, nuestros límites, nuestras necesidades emocionales más profundas. Y cuando nos atrevemos a mirar de frente esta parte de la psique, adquirimos un nuevo tipo de libertad. No la libertad de hacer cualquier cosa, sino la libertad de no ser esclavos de nada. La libertad de elegir con conciencia, de relacionarnos con más verdad, de salir de patrones repetitivos que nos atrapaban sin que lo supiéramos. La sombra no es tu enemiga. Es un portal hacia el autoconocimiento. Y cuando incluyes la sexualidad en ese proceso, descubres una fuerza inmensa escondida justo ahí, donde antes solo había miedo o vergüenza. Es como encender una luz en una habitación que ha estado cerrada durante años. Al principio asusta, pero después ves que también allí hay partes de ti que estaban esperando ser vistas y amadas. Dentro del universo simbólico de la psique, Jung observó que lo femenino contiene una dualidad poderosa. Por un lado, está la figura de la Gran Madre, esa madre protectora, que acoge, que cuida, que ofrece seguridad emocional. Por otro, la tentadora, la mujer seductora, libre, instintiva, que despierta el deseo, el riesgo, la transformación. Estos dos arquetipos existen desde los tiempos más remotos. Están en los mitos, en las religiones, en los cuentos de hadas. Sin que lo notemos, también están en nuestro inconsciente, moldeando nuestras relaciones, nuestros deseos y nuestras crisis afectivas. La madre representa el amor incondicional, la entrega, el consuelo, la base emocional. Es la mujer que sostiene, que escucha, que da contención. Pero cuando este arquetipo se vuelve dominante o está desequilibrado, puede convertirse en dependencia, en sobreprotección, en el sacrificio de la propia individualidad por el bienestar del otro. La tentadora, en cambio, encarna la pasión, el movimiento, la energía creativa. Es magnética, instintiva, provocadora. Representa el poder de despertar, pero también el temor a perder el control. Y por eso, históricamente, este arquetipo ha sido tan demonizado. Porque no se trata de negar el cuerpo, sino de habitarlo con alma, de escuchar lo que verdaderamente nos pide por dentro, más allá del ruido, del condicionamiento, del miedo. Porque en el fondo, el deseo, cuando es vivido con conciencia, no te desconecta de ti mismo, te revela, no te aleja del espíritu, te conduce a él. Y eso, Jung lo comprendía profundamente. Para él, el instinto sexual no era enemigo del crecimiento espiritual, sino una de sus puertas de entrada. Cuando te atreves a mirar lo que hay detrás de tus deseos, de verdad, con honestidad y sin máscaras, descubres que no estabas buscando solo placer, estabas buscando conexión. No solo querías cuerpo, querías alma. No solo anhelabas el otro, anhelabas volver a ti. Y esa es la gran alquimia. Convertir el deseo en conciencia. La sombra en oro. El impulso en camino. Así, lo sexual deja de ser solo carencia o tensión, y se convierte en lenguaje. Un lenguaje profundo que el alma usa para decir, hay algo que aún no viste, pero que ya te habita. Algo que si tienes el coraje de abrazar, puede transformar toda tu forma de amar, de crear, de vivir. Por eso, oír tus deseos no es pecado. Es una forma de escucha interior. Una vía para acceder a partes de ti que clamaban por ser reconocidas. Cuando dejas de negar tu fuego, aprendes a usar su luz. Y dejas de ser un esclavo, para convertirte en un creador. Así como el héroe sexual, atraviesas el fuego y no te consumes. Porque entendiste que no era un fuego para destruirte, era un fuego para despertarte. Y tal vez, no haja símbolo mais poderoso disso do que o propio amor consciente. Aquele amor que não nasce da carencia, mas da presença. Que não exige, mas revela. Que não prende, mas liberta. Amor que integra desejo e alma, corpo e espíritu, instinto e luz. ¿Y tú? ¿Ya te atreviste a mirar qué te mueve por dentro? ¿Ya escuchaste lo que tu deseo realmente quiere contarte? Si este contenido te hizo pensar, sentir o te tocó de alguna forma, comparte con alguien que también esté en ese camino de autodescubrimiento.
Suscríbete para más reflexiones como esta, y déjame en los comentarios qué aprendiste sobre ti a través del deseo. Nos vemos en el próximo viaje al inconsciente. Atravesar el cuerpo hasta encontrar el alma. Es un proceso en el que el instinto se convierte en maestro, pero no en el que se deja dominar. Se trata de permitirse sentir, pero al mismo tiempo aprender a transformar esos sentimientos en sabiduría. Y, lo que resulta aún más fascinante, es que cuando vivimos la sexualidad de manera consciente, no solo las relaciones mejoran, sino que toda nuestra vida experimenta un cambio profundo, porque comenzamos a caminar con más presencia, con mayor integridad, sobre todo, con más verdad. Dejamos de perseguir satisfacciones externas y comenzamos a crear desde nuestro interior, desde lo más profundo de nuestra esencia. Carl Jung solía afirmar que la verdadera realización del ser humano ocurre cuando somos capaces de integrar los opuestos dentro de nosotros mismos. Y la sexualidad es uno de los caminos más directos hacia esta integración, porque nos obliga a enfrentarnos con el deseo y el miedo, con el placer y el dolor, con el instinto y la espiritualidad. Es un llamado al crecimiento, al despertar, a convertirnos en seres más humanos y más completos. Al final, lo que el deseo nos ofrece no es el fin, sino solo el principio. Lo que realmente define quién nos estamos convirtiendo es lo que elegimos hacer con ese deseo. Si este tema te resuena y deseas explorar más sobre la sabiduría que podemos extraer de nuestras vivencias más profundas, te invito a suscribirte al canal. Hazlo ahora y acompáñanos en este camino de autoconocimiento y reflexión filosófica.